a todos. Tenemos el gusto de presentar al licenciado en Enfermería y Obstetricia, Gibran Jalil Samarripa Rodríguez. Y a continuación eh, voy a dar lectura a su currículum. Él es técnico en urgencias médicas, es licenciado en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado de urgencias médicas para enfermería, asimismo como un diplomado de enfermería nefrológica en hemodiálisis por la UNAM. Él, en su experiencia laboral, actualmente es director general e instructor del Centro de Educación y Entrenamiento en Emergencias Médicas, INEMED. Ha fungido como docente en enfermería en la Universidad de Tangamanga. Asimismo, ha sido coordinador de enseñanza y calidad en unidades de hemodiálisis y también ha tenido participación como técnico en urgencias médicas desde el 2003 hasta el día de hoy. Y pues, maestro, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este día con la sesión del mes de junio denominada El rol de enfermería en los equipos de respuesta inmediata en las salas de hemodiálisis. No encontré a nadie mejor para hablar del tema más que usted. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Tamara. Pues antes de iniciar, agradezco la invitación a la Asociación de Enfermeros de Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero. Y bueno, pues como bien lo comentaba la maestra Tamara, pues hemos tenido la fortuna de desenvolvernos en la mayor parte de nuestra vida profesional en las unidades de hemodiálisis. Y de ahí partimos, de ahí nos dimos cuenta que existen protocolos y guías de reanimación básica, avanzada, y sin embargo había una laguna muy grande en lo concerniente a la atención de las urgencias en hemodiálisis. Y llamamos emergencias porque, bueno, son muy específicas, muy del servicio de hemodiálisis, una hipotensión que se presenta en este servicio no se atiende de la manera en que lo haríamos en una sala de choque. Esto porque, bueno, pues la etiología es muy diferente a lo que observamos en un área de choque. Y de ahí nace la idea de implementar equipos de respuesta rápida en hemodiálisis. La primera parte de nuestra charla hablaremos sobre, pues, la justificación de por qué necesitamos equipos que estén preparados principalmente para prevenir la complicación, ¿verdad? Pero hablaremos sobre las principales complicaciones que pueden deteriorar de manera muy rápida, pues, el estado hemodinámico de un paciente. La hemodiálisis por sí sola, pues, es un reto, como mencionan muchos compañeros que se dedican a esta área, pues, es un reto hemodinámico, es un estado hemodinámico muy lábil. El paciente que se conecta a una máquina de hemodiálisis forma un binomio y de ahí pues entonces se detonan diversas complicaciones. ¿Por qué se complica un paciente en hemodiálisis? Bueno, pues porque fisiológicamente lo que hace un riñón en 24 horas, 48 horas, constantemente está filtrando plasma, cotidianamente está haciendo intercambio de ciertas moléculas. Bueno, pues cuando el riñón cae en una enfermedad renal crónica, pues lo deja de realizar y esas funciones nosotros las tratamos de suplir en una máquina de hemodiálisis, pero con la gran diferencia que en hemodiálisis pues solo tenemos de 3 a 4 horas para realizar lo que el riñón hace constantemente, estemos despiertos o dormidos. Y de ahí, bueno, pues se derivan complicaciones tan graves como inclusive presenciar paros cardíacos en este servicio. Así que bueno, pues les agradezco la invitación y pues como les comentaba, vamos a revisar el tema de cuál es el rol de enfermería en la formación y en la preparación de estos equipos de respuesta rápida en hemodiálisis. Les hablaba de la primera parte, pues nos vamos a centrar cuál es la justificante de implementar estos equipos en la unidad de hemodiálisis. Así que bueno, sin más ni más, permítame compartirles mi pantalla para iniciar la presentación, que esperando más que de su agrado, pues les sea de utilidad en las unidades de hemodiálisis donde ustedes se encuentren o donde ustedes estén elaborando. Permítanme unos segundos, solo voy a compartir mi pantalla y me gustaría si me pudieran confirmar si se visualiza la pantalla de manera correcta.
Maestro, adelante. ¿Sí? Correcto. Claro, Bueno, pues gracias, compañeros. Entonces, bueno, voy a apagar nada más mi cámara de video para, bueno, que no se envicie un poquito la transmisión y dejaré mi audio encendido. Así que, bueno, pues vamos a comenzar, compañeros. Bueno, como lo están viendo en esta diapositiva, nos dice que la próxima complicación en una sala de hemodiálisis pues ya está presente, solo está esperando su turno, ¿verdad? El turno de ser presenciado o el turno de presenciarse en un paciente. Y es que, como les comentaba, un paciente que se conecta a una máquina de hemodiálisis, bueno, pues sí tratamos de suplir las funciones renales. Sin embargo, no las hemos tratado de igualar de manera fisiológica, como bien lo hace un riñón en condiciones saludables. Así que bueno, los pacientes en hemodiálisis son una población, como les comento, de alto riesgo. Además de la enfermedad renal crónica, pues en ellos suele presenciarse o se suele observar también el acompañamiento de esta enfermedad renal con enfermedades crónicas también degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que en ellos pues es un factor muy común de observarse. Y desgraciadamente un gran grosor de todos nuestros pacientes con enfermedad renal que se encuentran en un programa de hemodiálisis, la mayor parte de ellos van a presentar algún grado de cardiopatía. De hecho, pues el paciente renal, la gran mayoría de ellos desgraciadamente fallece no por la enfermedad renal como tal, sino por alguna enfermedad de tipo cardiovascular. Y bueno, las tasas de incidencia que se observan, cuántas complicaciones se observan en un día, por ejemplo, en una sesión de hemodiálisis en una unidad X, pues las complicaciones que se presentan rondan entre un 5 y un 40% de todas las sesiones de hemodiálisis. Si nos ponemos a pensar 5 y 40%, pues es un porcentaje considerable que nos está diciendo de alguna manera directa que las incidencias son muy comunes en el servicio de hemodiálisis. ¿Cuáles serían entonces esas complicaciones que son frecuentes de observar en este servicio? Aquí ustedes están presenciando una gráfica en donde nosotros colocamos las 5 principales causas de atención médica de emergencias en hemodiálisis. Y si observan, pues el primer lugar indudablemente es la hipotensión arterial, casi abarca un 30% de cualquier unidad de hemodiálisis, seguido de arritmias, convulsiones y actualmente está teniendo un repunte el evento vascular cerebral, más conocido como ictus, y un menor número es la hemólisis, aunque si bien es cierto que es menor el porcentaje de hemólisis que se presenta en una sesión de hemodiálisis, esa hemólisis que se puede presentar aunque sean menores, corre un gran riesgo en la vida del paciente que presenta esta complicación. Y de todo esto, compañeros, lo más alarmante, como les quería yo comentar al final de esta diapositiva, es que la gran mayoría de estas complicaciones, llámese hipotensión, arritmias, convulsiones, estadísticamente nos hemos dado cuenta que están, bueno, presentan complicaciones tan sutiles antes de manifestarse plenamente, por lo que, bueno, muchas veces desgraciadamente las subestimamos en el servicio de hemodiálisis y, bueno, pues como bien lo menciona aquí, pues puede ser un error muy, muy fatal. Ahora bien, me gustaría hablarles un poquito del por qué estamos tratando de implementar en México y en Latinoamérica también el equipo de respuesta rápida. Muchas veces asociamos un equipo de respuesta rápida como un equipo multidisciplinario que se enfoca precisamente a intervenir antes de que llegue la crisis hemodinámica en cualquier servicio. Pero les voy a platicar en estos minutos por qué es importante implementarlo en la unidad de hemodiálisis. Como les comentaba, en una máquina nosotros tratamos de realizar fisiología renal, pero en pocas horas. Es un periodo de tiempo muy breve en el cual tenemos a un paciente conectado. Así que lo que el riñón forma orina constantemente, nosotros vamos a eliminar 3, 4 litros de líquido en muy poco tiempo y de ahí pues se derivan pues las complicaciones que les estaba yo comentando. Por ejemplo, ¿qué pasa con la hipotensión arterial intradialítica?
La hipotensión arterial intradialítica, a lo que a nosotros nos interesa no es resolver solo el confort del paciente, no es resolver que ella no esté nauseoso, no es resolver problemas de alteraciones del estado de alerta o inclusive la percepción de la náusea, que es muy frecuente en un episodio de hipotensión. Lo que verdaderamente nos preocupa de la hipotensión arterial intradialítica es que si esta se repite constantemente, como bien observamos en muchos pacientes, pues empieza entonces el deterioro de la función cardiovascular. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, para explicar este fenómeno, quisiera yo entonces revisar el punto o el concepto que nosotros denominamos miocardio aturdido, que bueno, pues es muy común también encontrarlo en literatura que hable sobre síndromes coronarios isquémicos. Lo que provoca una hipotensión arterial en hemodiálisis es específicamente lo siguiente. Si ustedes están observando esta ilustración, bueno, pues nos realiza un esquema en donde nosotros podemos ver un área de necrosis en color negro, seguido de un área color grisáceo, un poco más oscuro. Esa área grisácea es un tejido que aún no llega a la necrosis, está todavía isquémico, pero sin embargo, si se resuelve la hipoperfusión, pues pudiéramos llegar a recuperar esta parte de tejido. ¿Qué pasa cuando un paciente en hemodiálisis se hipotensa? Esta parte, perdón, que le denominamos miocardio aturdido, pues es muy frecuente de observar. Y lo grave en hemodiálisis es que cada vez que se hipotensa un paciente, el área de miocardio aturdido pues empieza a hacerse más extenso. Y lo grave es que con cada episodio, entonces les vuelvo a repetir, el área de miocardio aturdido se vuelve un poco más extenso. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, tenemos un miocardio aturdido en una gran área, ese tejido es viable, pero se empieza a presentar con disfunción. ¿Qué va a ocurrir o cómo o qué va a reflejar en el paciente en hemodiálisis? Bueno, va a ocasionar disfunción sistólica progresiva, va a haber una miocardiopatía de bajo gasto cardíaco, el tejido sano se empieza a suplir por tejido fibrótico y bueno, todo esto concluye en que tenemos un paciente con mayor riesgo de arritmias ventriculares, que sabemos que muchas de ellas degeneran a paro cardíaco y pueden presentar inclusive muerte súbita, y no solo en sus casas, sino durante la sesión de hemodiálisis, que es ahí lo que nos atañe nuestro trabajo como equipo de respuesta. ¿Qué pasa entonces si no es hipotensión arterial? ¿Por qué otra causa nosotros podemos justificar la creación de equipos de respuesta en hemodiálisis? Miren, la hemodiálisis por sí sola es una terapia proarritmogénica, es decir, crea arritmias cardíacas. No necesita un paciente con antecedentes de cardiopatía, no necesita un paciente con antecedentes de trastornos del ritmo, o bien no solo se explica el trastorno del ritmo cardíaco en hemodiálisis por, pues por ese intercambio de solutos que ocurren en esta terapia, entre ellos los electrolitos. La misma terapia por sí sola tiene la capacidad pues de disparar o de detonar trastornos del ritmo cardíaco. ¿Cuál es el gran problema en nuestro servicio de hemodiálisis? Que en este servicio no tenemos la capacidad para monitorizar en tiempo real al gran grosor que tenemos de pacientes ya conectados. ¿Cuándo sucede o cuándo solemos nosotros monitorizar a un paciente? Bueno, cuando nos refieren pues sobre todo dolor torácico, dificultad para respirar, alguna síntoma como palpitaciones, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, son casos muy esporádicos. El gran problema es que en hemodiálisis la gran mayoría de las arritmias se muestran de manera silentes y además nosotros no tenemos la capacidad de monitorizar en tiempo real. Hay un estudio, para platicarles brevemente, este lo realizaron hace algunos años y nos ilustraron que si tuviéramos la capacidad de monitorizar a un paciente, por ejemplo, con monitorización de tipo Holter, en donde vemos el trazo constantemente, continuamente durante toda la sesión de hemodiálisis, ellos demostraron que la tasa de arritmias o de trastornos del ritmo cardíaco durante la sesión de hemodiálisis verdaderamente incrementaba con respecto a los reportes que se habían documentado.
Y ellos identificaron que hay una presencia de bradicardias e inclusive pueden llegar a la sistolia en un 19% de la población mundial que se hemodializa. O bien pueden encontrar inclusive trastornos del ritmo de tipo ventricular que inclusive pudieran llegar a la fibrilación en un 2%. Hay otros estudios que nos indican que han podido monitorizar con Holter en tiempo real a sus pacientes y han demostrado que incluso un 60% de los pacientes que ya están conectados presentan algún tipo de trastorno del ritmo cardíaco. Entonces, como les puse esta diapositiva, esta ilustración, los reportes que tenemos actualmente en evidencia, pues solamente es la punta del iceberg, porque si pudiéramos monitorizar en tiempo real en todas las sesiones, en todas las unidades de hemodiálisis, nos percataríamos muy probablemente que los trastornos del ritmo se encuentran infraestimados en relación a los reportes mundiales. Y entonces, bueno, varios de ellos pues van a ocasionar trastornos del ritmo que se traducen, algunos de ellos, a muerte súbita durante la sesión de hemodiálisis. Ese sería otro justificante del por qué crear equipos de respuesta. Otra complicación, la hemólisis. Si bien la hemólisis, como yo les comentaba al inicio, es una complicación en hemodiálisis que no es tan frecuente, pero en el momento en que se presenta, verdaderamente pone en peligro la vida del paciente. La hemólisis, pues, francamente se traduce como la destrucción masiva de los eritrocitos. ¿Por qué se pueden destruir los eritrocitos en esta terapia? No es tan relacionado al uso de anticoagulantes como muchos han pensado. Más bien, la destrucción de los eritrocitos en una terapia de sustitución renal como lo es la hemodiálisis se deriva del mal empleo de un líquido de diálisis que se constituye de una manera errónea o bien por acodamientos de la línea, el uso de accesos vasculares mal planeados o bien mal utilizados, son algunos ejemplos que les puedo dar de por qué hay destrucción masiva de eritrocitos. Y si nos ponemos a pensar, un eritrocito que se destruye, su membrana ya no está íntegra. Y entonces ocurre el desplazamiento del potasio intracelular hacia el plasma del paciente. Entonces, si de por sí un paciente en hemodiálisis, un paciente con enfermedad renal crónica, constantemente observamos incrementos del potasio sérico, pues con mayor razón vamos a observar hipercalemias cuando hay hemólisis. Sabemos que un potasio elevado, más de 5.5 equivalentes, pues se traduce a riesgo vital, ¿verdad? Muchas de ellos cuando ya llegan a presentar potasios por arriba de 9 miliequivalentes, nos dice la literatura que ya son potasios incompatibles con la vida. Aunque bueno, personalmente hemos visto pacientes con hipercalemias de 10, etcétera, ¿verdad? Pero ya son casos muy esporádicos, pero aún así los hemos podido observar. Así que lo que nos preocupa de una hemólisis, además de la destrucción de eritrocitos, para culminar con esta diapositiva, pues es la liberación del potasio hacia el plasma, lo que conduce o puede traducirse a trastornos del ritmo o paros cardíacos. Y de ahí otra justificante, ¿por qué tengo que tener personal de enfermería que está preparado, número uno, para identificar una hemólisis en hemodiálisis? Porque no es tan sencillo como observar o como un síntoma que me pueda referir el paciente. Francamente, es un diagnóstico presuntivo realmente hasta no tener la certeza por laboratorios de que el hematocrito ha disminuido, la hemoglobina también ha disminuido, entre otros tipos de datos que de manera directa o indirecta se traducen a hemólisis. Ahora bien, compañeros, pues finalmente, como les hablaba, paro cardíaco también se suscita dentro de un servicio de hemodiálisis, pero a diferencia de otros entornos, de otros servicios, el paro que ocurre en hemodiálisis es muchas veces un tipo de caso muy específico porque, bueno, pues tenemos un paciente que está conectado a una máquina en un contexto en donde nosotros estamos manejando una circulación extracorpórea, necesitamos utilizar anticoagulantes y, bueno, pues lo que nos complica de manera inicial el cómo reanimar a un paciente. Reanimar a un paciente, no, bueno, no es una clase de reanimación en hemodiálisis, pero les platico. El reanimar a un paciente en hemodiálisis no significa que vamos a realizar otras guías
eh, muy diferentes a lo que nos dictan las guías internacionales, muy conocidas como la AHA o la European Resuscitation Council, entre otras, ¿verdad? Que se dedican al estudio y difusión de estas técnicas de reanimación. Más bien, lo que nosotros hacemos es adaptarla a nuestro entorno. ¿Cuál es la incidencia real de pacientes en paro cardíaco durante el servicio de hemodiálisis? Fíjese que en Japón ellos reportan una tasa de paro cardíaco que va de entre aproximadamente 1.1 a 7.5 pacientes por cada 100,000 sesiones de hemodiálisis. Pues pudieran representar, si nosotros nos imaginamos, pues es un porcentaje, pues si no alarmante, pues tampoco lo podemos menospreciar. En Estados Unidos ya hay un incremento. Si ustedes observan, comparándolo versus Japón, pues observamos un incremento desde del 20 al 30% de las muertes en pacientes en hemodiálisis se deben a una muerte súbita cardíaca, es decir, entran en paro cardíaco durante la sesión de hemodiálisis. ¿Cuál sería lo difícil de manejar el paro cardíaco? ¿Por qué tengo que tener gente o un equipo de respuesta rápida para este tipo de situaciones? Bueno, porque en hemodiálisis las enfermeras, los enfermeros, el médico presente de la unidad de hemodiálisis, además de llevar a cabo las compresiones, las ventilaciones, son los mismos fármacos, las mismas dosis, aquí no se adecuan. Es el mismo protocolo de reanimación, sin embargo, vamos a tener algunos bemoles muy específicos, como cuáles, cuándo retornar la sangre del paciente y cuándo o en qué casos está contraindicada. La mayor parte de las guías de reanimación pues nos dicen cómo comprimir, cómo ventilar, cuáles son los ritmos desfibrilables, cuáles no. Solo que aquí añadimos lo siguiente, vamos a tener que retornar la sangre del paciente en un paciente en paro cardíaco. La respuesta es que sí. Cada eritrocito es mejor tenerlo en la circulación sanguínea del paciente que estarlo paseando en el circuito extracorpóreo en un momento en el que el paciente está presentando un evento anóxico isquémico, como lo es el paro cardíaco. Así que cada eritrocito que nosotros podamos devolver a la circulación del paciente, pues nos puede ayudar a perfundir mejor, que finalmente es lo que buscamos con las maniobras de reanimación, además del retorno de la circulación espontánea. ¿Cuándo se retorna? Pues en la mayor parte de los casos, salvo tres. No se retorna la sangre o el volumen sanguíneo cuando el paciente ha presentado hemólisis. Ya saben por qué, porque la sangre ha sido destruida a nivel de los eritrocitos y ha liberado potasio a su plasma. Número dos, cuando se observa presencia de aire en el circuito extracorpóreo, porque podemos provocar embolismos. O bien, número tres, cuando sospechamos que el paro cardíaco ha sido ocasionado o la etiología es más bien una reacción alérgica por el contacto de la sangre con la membrana del filtro que se utiliza para hemodiálisis. Así que como ven, compañeros, pues el reanimar a un paciente en hemodiálisis no es diferente a lo que nos dictan las guías, pero más bien hay que añadirle la especificidad que necesitamos para realizarlo en el servicio de hemodiálisis. Así que bueno, siguiendo con este mismo tenor del paro cardíaco, porque muchas veces nos dicen, un equipo de respuesta en hemodiálisis es lo mismo que un equipo de código azul. La respuesta es que no, es un equipo que se complementa. ¿Y por qué lo vamos a complementar? El equipo de código azul que se instituye en todos los hospitales, pues la verdad es que es muy bueno. Nos ayuda a atender pacientes en paro cardíaco. Sin embargo, en hemodiálisis, el equipo de código azul debe de ser complementado con el equipo de respuesta rápida que se desarrolla en el servicio de hemodiálisis. ¿Esto por qué? Número uno, como lo ven en esta diapositiva, en muchas clínicas o unidades que son ambulatorias, que no están cobijadas dentro de un ambiente hospitalario, pues el código azul va a implicar esperar a que el equipo llegue. Pero en un paro cardíaco, como todos sabemos, pues cada segundo cuenta. Así que no está de más el que tengamos gente en personal de enfermería ya capacitado y que ya sabe cómo reanimar a un paciente conectado a una máquina de hemodiálisis. Número dos, el equipo que se forma para hemodiálisis también está inmiscuido, está relacionado para detectar cuál fue la causa del paro cardíaco. Como les comentaba, este equipo de respuestas en hemodiálisis ya se sitúa o bien desarrolla preguntas para identificar la etiología del paro cardíaco, como cuáles,
estaba hipotenso el paciente presentó hipercalemia antes o durante la sesión de hemodiálisis, tenía algún antecedente de sangrado, qué medicamentos estaba tomando. Y número tres, y creo que es la limitante más grande que tienen los equipos de código azul. Muchas veces al enfrentarse a un paro en hemodiálisis, bueno, muchas veces les asalta la duda de saber si deben de desconectar, cómo hacerlo o qué hacer con las líneas de sangre y los anticoagulantes que se manejan en la unidad. Así que bueno, como les comento, no son competencia un equipo de código azul y un equipo de respuesta rápida en hemodiálisis, más bien son un complemento que van a ayudar a tratar de revertir un paro cardíaco o cualquier otra urgencia que ponga en peligro la vida del paciente en este servicio. Así que bueno, compañeros, como yo les estaba comentando, las urgencias de hemodiálisis no gritan. Primero nos van a susurrar. En otras palabras, una emergencia, estadísticamente nos han dicho que las complicaciones hemodinámicas nos avisan con algunos datos los pacientes, incluso de 6 a 8 horas previas antes del deterioro hemodinámico. Por ejemplo, en este caso, 218 casos de paro cardíaco se encontró que en el 80% de ellos presentaron signos de alerta como alteraciones en los signos vitales y síntomas neurológicos, entre otros. Así que bueno, no podemos muchas veces mencionar que las complicaciones en hemodiálisis pues son presenciadas de manera súbita. Más bien, en otras ocasiones subestimamos lo que nosotros estamos valorando como personal de enfermería para detectar a tiempo esos cambios hemodinámicos que nos indican que un paciente se está deteriorando en hemodiálisis. ¿Cuáles son los criterios que se han establecido en cualquier equipo de código, equipos de respuesta rápida para activarlos, ¿verdad? Antes de que se venga la crisis hemodinámica. Bueno, estos que están ustedes observando en este recuadro son 10 criterios para activar un equipo de respuesta rápida. La primera de ellas nos habla sobre que el mismo personal de enfermería, si la impresión inicial al valorar a un paciente en hemodiálisis nos indica que hay gravedad, entonces ese sería un principal indicador para activar el equipo de respuesta rápida. No necesariamente tenemos que tener la certeza de qué es lo que está ocurriendo. Si nuestra impresión es de que el paciente está grave, es una red flag o un criterio para activar un equipo de respuesta rápida. Dos, dificultad respiratoria y tres, saturación de oxígeno. Prácticamente la número 2 y 3 también son banderas rojas que se ven mucho en hemodiálisis. ¿Por qué un paciente llega con disnea? ¿Por qué llega desaturado? Por varias razones, principalmente por sobrecarga hídrica y también por niveles bajos de hemoglobina. Eso es muy observado, muy frecuente en un paciente con enfermedad renal crónica. Así que serían otros criterios para activar un equipo de respuesta rápida. Los siguientes, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, muy relacionados a los signos vitales. Cualquier variación que salga de lo normal o bien de lo fisiológico también es un criterio para activar un equipo de respuesta rápida. El 7 no lo hemos relacionado a un criterio de activación para un equipo de respuesta rápida en hemodiálisis, porque bueno, por obvias razones, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de nuestros pacientes pues ya tiene una tasa de filtrado glomerular muy disminuida y por lo tanto pues el gasto urinario es muy mínimo, prácticamente están en oliguria o en anuria nuestros pacientes, aunque habrá por ahí alguno que conserve el gasto urinario un poquito alto, más no significa que el riñón esté trabajando de manera adecuada. Otros criterios para activar un equipo de respuesta rápida en hemodiálisis sería también un cambio agudo del estado de alerta. El paciente puede presentar, confusión, puede verse desorientado, inclusive puede presenciar estupor y coma, o en el peor de los casos puede llegar a tener crisis convulsiva y serían criterios del estado de alerta que nos orientan a activar un equipo de respuesta. También presencia de una hemorragia activa. Un paciente en hemodiálisis puede tener riesgos de sangrado diversos y sobre todo se derivan al uso de anticoagulantes, el uso de heparinas, el uso de citratos. Ese tipo de anticoagulantes pues puede ocasionar un riesgo de sangrado en el paciente en hemodiálisis. Y por último,
Un criterio para activar un equipo de respuesta rápida en hemodiálisis: cualquier dolor torácico en hemodiálisis es un síndrome isquémico hasta no demostrar lo contrario. Y estos serían algunos criterios que les compartimos. Esto es a manera general, no solo en hemodiálisis, pero bueno, son criterios que nos ayudan a determinar la necesidad de activar un equipo de respuesta rápida. Ahora bien, chicos, entonces ya hablamos de cuál es la justificante, en qué momento lo vamos a activar, pero ¿qué es entonces un equipo de respuesta a urgencias? Como les dice aquí en la diapositiva, las urgencias no improvisan, pero entonces si ellas no improvisan, pues el equipo tampoco lo debería de ser. El equipo de respuesta rápida es un grupo de profesionales de la salud, no específicamente médicos. Puede ser inclusive estar conformado por personal de enfermería, inmunoterapeutas, médicos, entre otros, ¿verdad? Y ese grupo debe de estar preparado, tener experiencia para responder ante signos de alarma de deterioro o condición clínica del enfermo. ¿Qué significa entonces? Bueno, van a estar preparados primero para identificar. Antes de tratar hay que identificar y prevenir las complicaciones, pero si la hemodinamia del paciente ya está comprometida, también entonces están entrenados para tratar y trasladar al enfermo cuando sea necesario a un área, bueno, donde le den o le brinden una atención definitiva a su problema de salud. Perdón, ahora bien, ¿por qué de otras razones, además de atender a una emergencia médica, está justificado la implementación en hemodiálisis? Fíjense muy bien, aquí les hemos enlistado las principales razones por las cuales es importante implementarlos. Primero, porque lo que buscamos en hemodiálisis es reducir la morbilidad y la mortalidad que se presenta en este servicio. También necesito que cuando un paciente se deteriora hemodinámicamente en hemodiálisis, bueno, la respuesta debe de ser rápida y debe de estar coordinada ante cualquier situación de emergencias. Y número tres, también la implementación de estos equipos nos va a ayudar a estandarizar nuestros protocolos de actuación. Si no tenemos aún definido cómo actuar ante una convulsión que se presente en un paciente ya conectado, si no tenemos también algún procedimiento que nos describa cómo atender una hipotensión arterial intradialítica severa, bueno, pues es momento entonces de que la estandarización de los protocolos se lleve a cabo para enriquecer y mejorar la respuesta coordinada de este equipo. ¿Qué otras razones? Bueno, también hay que hay que tener mucha énfasis en que también mediante estos equipos podemos reducir el número de hospitalizaciones que deberían de haber sido evitables, ¿verdad? También se optimizan los recursos humanos y francamente, bueno, ya de manera secundaria, no es uno de los objetivos, pero de manera secundaria sí se logra impactar de manera favorable en la disminución de costos asociados a eventos adversos. No es lo mismo atender una hipotensión a tiempo en donde solo consumimos probablemente solución salina, probablemente cierta cantidad de oxígenos, algunos insumos, que atender un paciente que se hipotensó, se infartó, presentó una arritmia y en estos momentos está en la UCI. Así que bueno, esas serían algunas de las razones por las que debería de existir un equipo de respuesta en hemodiálisis. ¿Cómo debería de operar ya que necesitamos implementarlo? Fíjense muy bien que un equipo de respuesta en hemodiálisis deberíamos estar trabajando en cuatro fases. La primera de ellas, francamente, siempre va a ser la prevención. Necesitamos prevenir eh, describiendo cómo vamos a valorar de manera correcta al paciente, cuáles preguntas van a formar parte de nuestra anamnesis, de nuestro interrogatorio, si van a ser preguntas dirigidas a identificar riesgos de sangrado, riesgos cardiovasculares, riesgos pulmonares, entre otros. También dentro de la prevención tienen que diseñar protocolos, tienen que diseñar guías para que todo el personal esté por enterado de cómo actuar ante una emergencia. Se previene también revisando la infraestructura de la unidad, es decir, desde checar la báscula que esté calibrada, checar el nivel de oxígeno que se emplea constantemente en la unidad de hemodiálisis para determinar un número aproximado de litros que se consumen por día de este gas.
Necesitamos prevenir también en la calidad de agua que se utiliza para las hemodiálisis, entre muchas otras circunstancias, y una de ellas es la prevención, pues perdón, la capacitación forma parte de la prevención. Así que bueno, la prevención, si ustedes observan, pues es una palabra muy pequeña, pero que involucra gran cantidad de actividades. Y ese sería nuestro pilar. Antes de los tres, lo principal que buscamos es prevenir la complicación. Pero bueno, si una vez que nosotros implementamos estrategias de prevención para la complicación en hemodiálisis y a pesar de eso se presenta una hipotensión, una convulsión, un paro cardíaco, la segunda fase se determinaría o se llamaría como intervención terapéutica inmediata. Aquí todo el equipo de respuesta rápida debe estar en presencia del paciente en un tiempo no mayor a 3 minutos y no solo el capital humano, sino también los recursos como los insumos, el carro de paro, el aspirador, etcétera, debería estar presente ya en la escena en ese lapso de tiempo. La tercera etapa, se llama retroalimentación y reacondicionamiento. La retroalimentación es prácticamente para el mismo equipo, para el equipo humano. Aquí nosotros determinamos áreas de oportunidad, áreas de mejora, en donde nuestro actuar ha sido evaluado y bueno, se determina que hay ciertas cosas que debemos de mejorar. Eso se le denomina retroalimentación y el reacondicionamiento no es más que generar políticas en donde de manera interna cada unidad de hemodiálisis determine el tiempo necesario para suplir o bien para tener en la unidad de hemodiálisis todo el equipo que se utilizó en un evento previo. Si utilizamos 3 ampulas de adrenalina, si utilizamos una bolsa válvula mascarilla, ese tipo de insumos son los que se reacondicionan y cada unidad de hemodiálisis determinará de manera interna si el equipo se recupera al término del turno, en menos de lo que termine el día, o inclusive por temas de presupuesto, muchas unidades, la política interna es que en lo que termine la semana, bueno, pues se procederá a recuperar el material y eso le denominamos reacondicionamiento. La última etapa en la que trabajan los equipos en hemodiálisis es la documentación. No es lo mismo que nos digan estadísticamente que a nivel mundial la hipotensión arterial es la causa más frecuente de complicación. ¿Por qué? Porque en México tenemos diversos tipos de clima y no es lo mismo una unidad de hemodiálisis que provee esta terapia en un estado donde, bueno, las temperaturas son mayores, a otro donde las temperaturas en diciembre prácticamente pues son muy frías, no van a ser las mismas complicaciones. Y eso que nada más estamos revisando el factor clima. Así que cada unidad de hemodiálisis sí documenta todas sus incidencias mediante el personal de enfermería, se van a dar cuenta de qué realmente está sucediendo en su unidad y cuál va a ser sus principales complicaciones que van a atender en esta unidad en específico. Ahora, bueno, ¿quién es quién dentro de un equipo de hemodiálisis? Aquí ustedes están presenciando un esquema que se propone para atender una emergencia. Fíjense muy bien que atender una emergencia en hemodiálisis, pues no solo es paro cardíaco, puede ser, como les dije, convulsiones, hemólisis, hipotensiones, arritmias, pero el equipo más o menos debe de tener esta distribución. Debe de existir un líder como en todo equipo de reanimación, en las que sus funciones pues es coordinar al equipo, tomar decisiones, supervisar inclusive la calidad o la atención que están brindando los otros integrantes del equipo. El reanimador 2 se coloca a la cabecera del reposet del paciente. Este reanimador se encarga de evaluar y tratar la vía aérea, o bien si se requiere soporte vital básico, bueno, pues va a ser el encargado junto con el número 3 de proporcionar ventilaciones y compresiones torácicas de calidad. El reanimador número 3, como ustedes lo observan en el esquema de equipos de respuesta en hemodiálisis, es el que está más próximo a la máquina. Este integrante es el encargado de desconectar al paciente en dado caso que se necesite por la emergencia. También inclusive puede hacerse cargo de la devolución sanguínea, que nosotros coloquialmente lo llamamos como
reinfusión del volumen sanguíneo. Y por último, si ustedes observan, el reanimador número 4 tiene a cargo varias tareas y aunque tenga duplicidad de funciones, sí son compatibles. Este número 4 se va a encargar de la administración del carro de paro y los registros de la atención. Mientras prepara un fármaco y el líder lo indica, bueno, lo puede ministrar o puede pasarlo al número 2 o 3, pero va a tener tiempos suficientes también para estar registrando el actuar del equipo de respuesta. ¿Y por qué lo va a hacer él? Porque además de los registros, bueno, pues él tiene de manera muy reciente cuáles son los fármacos que se están utilizando, cuáles son los insumos que se están requiriendo, o bien cuáles son las acciones terapéuticas que se llevan a cabo para reanimar a un paciente. Así que bueno, pues él es el encargado de realizar las notas de enfermería. Esto sería un equipo conformado por 4 reanimadores, aunque sabemos que en las unidades de hemodiálisis, pues muchas veces solamente son 2 personas. Si ese fuera el caso, no necesariamente no se debe de realizar o no es viable el implementar el equipo de respuesta. Más bien, si tenemos 1 o 2 reanimadores para el equipo, bueno, pues los protocolos se van a ir haciendo paso a paso conforme a las necesidades y posibilidades de un equipo chico. Así que bueno, ¿cómo vamos a iniciar la implementación de los equipos de respuesta rápida? Lo primero que tenemos que hacer es registrar y hacer un diagnóstico interno de cuáles son las complicaciones que tenemos más frecuentes en hemodiálisis. Y número 2, si hemos tenido la capacidad de organización y de respuesta a la atención médica de estas emergencias. Y ese sería el diagnóstico. Número 2, ya que tenemos un diagnóstico e identificamos cuál es la realidad de nuestra unidad de hemodiálisis, bueno, el segundo paso sería definir cuáles serían los integrantes de este equipo. Si es el médico, 2 enfermeras, entre otras profesiones que también pudieran llegar a conformar este equipo de respuesta rápida. Número 3, una vez que seleccionamos al personal, se debe de realizar mucha capacitación, desde definir cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes, también vamos a definir cómo o cuáles son los criterios que van a utilizar nuestros compañeros para activar esta respuesta rápida, entre otros que ya les especifiqué en diapositivas pasadas, compañeros, pero bueno, la capacitación pues es una piedra angular en la formación de estos equipos de respuesta. Número 4, una vez que tenemos capacitación es momento de estandarizar procesos. Quiere decir que vamos a estandarizar la manera en que vamos a actuar. ¿Cuál va a ser nuestra forma de activar una alerta? Si va a ser por un timbre, va a ser por una chicharra, van a utilizar un número telefónico. Ese es uno de los primeros pasos que vamos a estandarizar, ¿verdad? Y número 5, perdón, es implementar un programa piloto en donde, bueno, si ya tenemos estas primeras 4 etapas, hay que empezar a implementar el equipo de respuestas rápidas, pero mediante un programa piloto para observar cuáles son nuestras posibles áreas de mejora. El sexto paso, una vez que ya logramos llegar a esta altura, el siguiente paso es darle difusión. No solo el personal clínico de la unidad de hemodiálisis debe de saber a qué se refiere el equipo de respuesta rápida y cuáles son sus funciones. También los familiares deben de estar informados de que dentro de la unidad ya cuentan con un equipo de respuesta rápida que, bueno, pues pudiera ayudar a la atención de emergencias de estos pacientes. Y por último, hay que darle un soporte mediante la elaboración de manuales, elaboraciones de protocolos que le den cabida al actuar de este equipo de reanimación. Vamos, por ejemplo, a contemplar que nuestros manuales de procedimientos para la atención de un paciente que convulsiona, bueno, pues va a entrar el equipo de respuesta rápida, pero lo deben de generar por escrito y entonces de esa manera le estamos dando una documentación soportante, que así se le denomina, al equipo de respuesta rápida. Casi para terminar, compañeros, bueno, también es importante mencionar este concepto que le llaman dentro de los equipos de respuesta rápida como infraestructura inteligente ante las emergencias clínicas, es decir, cuál va a ser la organización y la logística.
Como aquí ustedes pueden ver un flujograma, lo primero es determinar cómo se activa o en qué situaciones se activa un equipo de respuesta. Dos, ¿qué es lo que van a evaluar? Van a evaluar ellos específicamente algunos datos de alarma, como los cuales ya habíamos revisado las banderas rojas, si el paciente tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, alteraciones del estado de conciencia, riesgos de sangrado, entre otros. El tercer paso en este flujograma sería, ahora sí, mediante guías y protocolos, llevar a cabo una intervención terapéutica para mejorar o tratar de mejorar la hemodinámica del paciente. El cuarto paso es registrar. Si nosotros no registramos, no vamos a generar evidencia, y no solo evidencia de trabajo, no vamos a generar evidencia de qué es lo que está pasando en nuestra unidad de hemodiálisis, y por lo tanto, muchas veces la información no llega a salir a luz y estamos siempre entonces reincidiendo en algunos errores de atención. Por último, estos registros pues deben de pasar un proceso de revisión. Como les mencionaba, todas estadísticas, las estadísticas se deben de convertir en información, la información se debe de convertir en elaboración de protocolos y los protocolos en hechos. En fin, es una cadena que finalmente cuando llega a su fin, pues podemos nosotros volver a iniciar desde el paso número 1, que es cómo activarlo. Un equipo mínimo requerido también es importante analizar, y es importante también que nosotros determinemos la ubicación y los tiempos de llegada de este equipo de respuesta, compañeros. Y bueno, dentro de la infraestructura inteligente que les estaba yo comentando, también es importante que le den soporte, como les comentaba, mediante un manual de operación de un equipo de respuesta a urgencias en hemodiálisis, donde ustedes determinen o definan las funciones y los límites o alcances que tiene cada uno de los integrantes. También en este manual van a determinar el tiempo esperado de respuesta y van a generar aquí los formatos oficiales. En cada equipo o en cada intento o en cada intervención del equipo, pues se debe de generar evidencia mediante un documento, pero deben de ser ya oficiales, es decir, los específicos que van a utilizar para la atención de emergencias en hemodiálisis. Y bueno, dentro de la infraestructura inteligente también, como les comentaba, un paciente que se deteriora clínicamente, el equipo de respuesta rápida debe de tener algoritmos que le ayuden principalmente a la toma de decisiones y a determinar cuál es la intervención más necesaria en ese momento de acuerdo a su evaluación. Aquí ustedes están viendo dos ejemplos de algoritmos: un algoritmo para atender una hipotensión arterial intradialítica y otro algoritmo que lo ven en dos colores porque lo dividimos en el periodo convulsivo y periodo postictal de un paciente que está en hemodiálisis y que está convulsionando. Estos algoritmos o protocolos también los deben de implementar, los deben de practicar y sobre todo los deben de aprender todo el integrante del equipo de respuesta en emergencias de hemodiálisis. Y bueno, casi para terminar, compañeros, los registros y la trazabilidad del evento, es decir, cómo me voy a dar cuenta, cómo voy a generar evidencia de que el equipo está realmente trabajando y está disminuyendo o bien está teniendo un impacto positivo, porque mediante la bitácora del equipo de respuesta rápida no solo se va a registrar el evento al cual asistieron como equipo de respuesta, sino también van a registrar cuál fue el resultado de su intervención. Esto porque con estas bitácoras nos van a ayudar a generar indicadores para mejora continua del equipo. Así como tenemos indicadores de la atención de calidad en enfermería, también un equipo de respuesta rápida debe de tener indicadores para saber en dónde están situados y hasta dónde han mejorado o retrocedido en la atención de emergencias. Y bueno, todo esto hay que reportarlo a un comité de calidad. El comité de calidad, si es que hay en la unidad de hemodiálisis, bueno, pues él se va a encargar de generar nuevas estrategias, nuevos planes y nueva manera de implementar el funcionamiento de un equipo de respuesta. Esto dando pie a mejorar la calidad de la atención del paciente. Y bueno, compañeros, los equipos de respuesta rápida
no se hacen de la noche a la mañana, eso es una realidad. Es un equipo que generalmente o estadísticamente está bien dicho que va a tener una madurez aproximadamente en 2 años. No es que tomen el curso, no es que tomen capacitación y ya son un equipo de respuesta. Sí, probablemente en papel, pero para que su actuar funcione de una manera adecuada, tenemos que hablar de un trabajo no solo asistencial, sino administrativo, gerencial, de todas las áreas, compañeros, para que este equipo pueda llegar a la madurez. Y a eso le denominamos sostenibilidad del sistema. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro equipo verdaderamente perdure con el tiempo? Necesitamos, número uno, supervisión periódica. Supervisar que el equipo verdaderamente se está activando en el momento necesario, no cuando solamente ya tenemos una crisis, ¿verdad? También acuérdense que tienen que prevenirlas. Número dos, todos los integrantes del equipo deben de pasar por una retroalimentación. Es decir, si tengo una deficiencia, si tengo un área en la que se puede mejorar, bueno, pues entonces esto se puede también llevar a cabo mediante un programa de capacitación continua. Y número tres, el equipo va a ser sostenible o va a perdurar con el tiempo si lo estamos respaldando con protocolos y bien con documentación que le oficialice como un equipo específico para la atención de emergencias durante la sesión de hemodiálisis. Ahora bien, compañeros, casi ya terminamos. La calidad no solo se mide en números, se siente en cada sesión de hemodiálisis. Un equipo de respuesta rápida de manera directa, pero también de manera indirecta, influye en la cultura de seguridad y calidad en la atención del paciente. ¿Cómo es esto posible? Porque un equipo de respuesta rápida también genera principalmente la prevención del deterioro clínico mediante ejercicios de vigilancia proactiva o bien la identificación de signos precoces de descompensación. Si esto no solo lo practica el equipo de respuesta rápida, sino todo el personal que se involucra en hemodiálisis, estamos generando entonces una cultura de seguridad y calidad en la atención. También, si tenemos un equipo de respuesta, vamos a generar políticas institucionales en donde tengamos un código de seguridad del paciente y programas de calidad para estar continuamente monitorizando los resultados de esta estrategia que se plantea en las unidades de hemodiálisis. Y bueno, compañeros, para concluir, espero que este tema pues más que de su agrado les sea de utilidad o por lo menos sembrar ahí una semillita de empezar a tener este tipo de equipos en las unidades de hemodiálisis. La verdad es que las conclusiones no es para cerrar ideas, como les comenté, abren caminos para hacer mejor lo que ya estamos haciendo bien. Así que bueno, aquí tienen las tres principales conclusiones que hemos llegado a determinar a lo largo de ya prácticamente 14 años que tenemos trabajando estos equipos en el país. Y nos dice que las urgencias intradialíticas, les había comentado, son frecuentes, pero también son impredecibles y potencialmente fatales. Así que un equipo preparado va a disminuir complicaciones, va a disminuir la tasa de mortalidad y también de manera directa el estrés del personal. El personal, sabiendo que tenemos compañeros que están preparados para atender una emergencia, se siente respaldado, se siente más cómodo, más seguro de su actuar en una unidad de hemodiálisis. Así que fíjense todo el impacto positivo que generan estos equipos. Número dos, como conclusión, el éxito de un equipo de respuesta rápida también es una herramienta para fomentar una cultura institucional que priorice la vigilancia clínica, pero también que tenga capacitación continua y que la toma de decisiones al momento de atender una emergencia pues sea efectiva. Y tres, no solo tenemos ventajas o no solo tenemos aspectos positivos en la parte asistencial, también de manera indirecta en la parte administrativa. ¿Qué es lo que genera un equipo de respuestas de manera positiva? Permite optimizar recursos, reducir traslados innecesarios, disminuir hospitalizaciones evitables y abatir significativamente los costos asociados a la atención de urgencias mal gestionadas.
Así que bueno, esas serían las tres conclusiones que tenemos acerca de la implementación de los equipos de respuesta en hemodiálisis, un tema muy actual y que sobre todo involucra mucho al personal de enfermería, porque como ya lo observaron en estos breves minutos, nos involucramos no solo en lo asistencial, no solo en la prevención, no solo en atender una emergencia, sino que también nosotros gestionamos protocolos, procedimientos, entre otras pues tareas que llevamos a cabo como personal de enfermería. Aquí por último, compañeros, pues les pongo algunas fotografías de algunas capacitaciones que hemos tenido a lo largo del país, inclusive hemos tenido también la bendición de estar compartiendo estos programas en otros países de Latinoamérica y llegamos a una fase en 12 años en que ya vamos a medir el impacto a nivel nacional después de haber implementado los equipos de respuesta rápida en hemodiálisis. ¿Qué pretendemos? Pues que no solo existan menos paros cardíacos, sino que el paciente en verdaderamente se note más seguro y bueno, pues disminuir las tasas de complicaciones que ya vimos, aunque algunas son muy infrecuentes, ponen en verdadero peligro la vida del paciente en hemodiálisis. Así que bueno, pues esto sería mi plática, compañeros. Espero que pues más de su agrado, les sea de utilidad. Y cualquier duda, pues sigo a su servicio, compañeros. Mi nombre es Gibran Samarripa y bueno, pues estamos para servirles. Muchas gracias, compañeros.